Arratsaldeon, ongi etorri guztioi. A principios de este siglo, especialistas en oceanografía de Estados Unidos se dieron cuenta de que en el sistema educativo las ciencias marinas no tenían prácticamente presencia. En 2002, una conferencia online para tratar este problema puso en marcha un programa que definió lo que es la cultura oceánica y su importancia en la educación. Fue el comienzo de un movimiento global sobre los océanos que continúa hoy en día sumando esfuerzos. Hoy nos encontramos en un nuevo evento del Donostia Sustainability Forum con la bióloga María Calvo Ullarra, investigadora principal en el área de gestión ambiental de mares y costas del Centro de Investigación ASTI. Además de su labor investigadora, y colabora en iniciativas de fomento de la cultura oceánica, coordinando, por ejemplo, la red de Euskadi de Escuelas Azules, que difunde la importancia del océano para la vida en el planeta y que promueve comportamientos y acciones que favorecen su futuro. Es una labor importante porque nos encontramos en la denominada década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible, declarada por Naciones Unidas entre 2001 y 2030. Donostia Sustainability Forum es un proyecto enmarcado en los cursos de verano de la Euskal Herriko Unibertsitatea y cuenta con el apoyo de Kutxa Fundazioa, el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa. A continuación, pues cedo la palabra a María. Bueno, eskerrik asko, tanto a la organización por invitarme a estar aquí, a la gente que está aquí presencial y a la gente que está online. Muchas gracias, ¿vale? Entonces, bueno, como ha comentado Eva, vamos a tratar esta tarde este tema tan emocionante que es la cultura oceánica en las escuelas azules, pasando por una serie de puntos, pero bueno, con el objetivo de llegar al final, ¿no? Que queremos, lo que buscamos es tener unas sociedades formadas para poder tomar decisiones informadas, ¿vale? Entonces, para romper un poquito el hielo, tratando de ver un poco qué aprovechamiento hacemos del océano, vienen viviendo en el interior o en zonas costeras, me imagino que se nos ocurren muchas cosas, ¿no? Se nos ocurre que obtenemos materias primas, bien sea el pescado que comemos, productos que se utilizan luego para farmacología. Aquí tenemos gelidium, del cual se obtiene el agar, que se utiliza en laboratorios para cultivos de bacterias y también en gastronomía. El océano nos regula nuestro sistema, ayudándonos a la dispersión de larvas, nos proporciona biodiversidad, nos regula el clima, es hábitat para múltiples especies. Y esta biodiversidad también nos proporciona un lugar atractivo para realizar actividades recreativas, para disfrutar, para la investigación, etcétera, ¿no? Y aquí pongo otra cosita más, no sé si se ve muy bien por ahí, pero esto basado en unas encuestas que hemos hecho a 900 personas que practican actividades recreativas. El mar también nos aporta bienestar, calma, felicidad, alegría. ¿Qué más sale? Tranquilidad, relax, placer. Esto son cosas que no son monetizables, ¿no? Pero que el mar nos lo da. Entonces, bueno, todo el mar, unos océanos saludables son capaces de darnos un montón. El problema es ese, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? El mar se enfrenta a grandes retos. Uno de ellos es la presión poblacional, el crecimiento demográfico. Y no solo el crecimiento demográfico, sino la distribución, que no es homogénea en el planeta. Ayer miré y marcaba que se estima que a día de hoy hay 8.300 millones de personas en el planeta. Es una estima, pero como podemos ver en ese mapa, la distribución va por zonas costeras, a veces porque esas zonas son inhóspitas o con ecosistemas en los que no se puede vivir, pero también porque esas zonas costeras tienen cosas que las zonas de interior no las tienen. En Europa, el 40% de la población vive a menos de 100 kilómetros de la costa. Eso en el mundo. Y en Europa esto está más acentuado. La gente vive aún más cerca. El 20% de la gente vive a 10 kilómetros de la costa. Aquí es algo parecido, ¿vale? Y como comentaba, la gente vive ahí no porque sí, es porque nos da acceso a muchas cosas más, nos da muchas más posibilidades. Se estima que entre 500 millones y 3.000 millones, hay mucha divergencia, depende directamente del mar para su supervivencia, bien sea por el alimento que consume, la proteína que la obtiene del mar o por el empleo.
Y en Euskadi, pues aquí somos también referentes en esto. Tenemos una flota pesquera, tenemos transporte marítimo con puertos importantes como el de Bilbao, el de Pasaia. También estamos innovando en temas de investigación de renovables marinas. Es decir, y tenemos un entorno que el atractivo turístico es súper importante. Aquí creo que el principal atractivo turístico es la gastronomía, pero luego sigue el entorno costero. La gente viene por el interés en visitar esta zona por el mar. Y todas estas actividades, aquí tenemos el Golfo de Vizcaya, que tenemos un poco de todo. Tenemos pesca, tenemos la plataforma de la gaviota, teníamos acuicultura, tenemos remo, surf, buceo, etcétera. Pues tienen cierto impacto en el mar y está comprometiendo, en cierta manera, puede comprometer todo eso que nos aporta el mar. En esta diapositiva de aquí podéis ver que si tenemos todas esas actividades, sobre esas actividades además tenemos el cambio climático. Tenemos también actividades que se ejercen en tierra y que por deriva van teniendo un efecto a través de los ríos que llegan al mar, pues se pueden degradar los hábitats, ¿no?, en los ecosistemas. Ahí vemos un punto donde se van acumulando y eso tiene un efecto, ¿vale? Y al final, pues acabamos enfrentándonos a unos retos, el océano se enfrenta a unos retos muy importantes. Unos retos son la sobreexplotación pesquera, enfermedades, contaminación por basura, por ruido. Habréis oído también que últimamente están analizando drogas en agua porque está aumentando productos farmacológicos. También vertidos, etcétera. La contaminación en su múltiple dimensión, ¿no? Tenemos especies invasoras. Tenemos también el efecto del cambio climático, con su aumento del nivel del mar, acidificación de océanos, blanqueamiento de corales, etcétera. Y tenemos la destrucción de hábitats, tanto en tierra como en mar, por efecto de la actividad humana. Y todo esto pues compromete un poco la capacidad que tiene el océano de aportarnos, ¿no? Y hace todo muy complejo. He traído aquí el cubo del océano de Rubik, que lo hemos hecho en el contexto de este proyecto europeo, que cuando está el océano... O sea, a nosotros lo que nos gustaría sería poder hacer este cubo de Rubik y que esté todo ordenado. Pero la realidad es que es súper complejo. Y si lo queremos ordenar, en el fondo lo que queremos hacer es poderlo gestionar. Entonces, lo que queremos es entenderlo bien. Y para entenderlo bien, pues al final lo que nos hace falta es aumentar la alfabetización marina. ¿Qué es la alfabetización marina? Pues bueno, es un término que, como ha mencionado antes, es bastante reciente. Realmente, la primera vez que se aparece cuñado este término es en el 2004. Y lo que se define como el tratar de que conozcamos y comprendamos cómo nosotros ejercemos una influencia sobre el océano y el océano nos influye a nosotros. Cómo nosotros lo impactamos y cómo el océano nos aporta salud y bienestar. Entender bien ese vínculo. Y eso implica que conocemos lo que se denominan los 7 principios esenciales, que tenemos un océano único con unas características específicas, que estamos estrechamente vinculados, que la gran parte del océano se encuentra inexplorado. Hay que entender varias cosas, ¿vale? Pero la alfabetización marina va un paso más allá, que además de conocer y comprender, tenemos que ser capaces de comunicarlo a los demás de una forma clara y que tenga significado. Y que además ese conocimiento nos vaya a permitir tomar unas decisiones informadas y comportarnos responsablemente con nuestro medio marino, ¿vale? Y con los recursos que nos ofrece. O sea, el término de alfabetización marina es conozco, comprendo, comunico y actúo. Implica todo eso. No es solo conozco y ahí me quedo. Y eso que he dicho así parece fácil, pues yo sé mucho de cambio climático, he dado muchas charlas de cambio climático, pero luego vuelo. Pero estoy tomando una decisión informada, ¿vale? Sé las implicaciones que tiene y soy consciente de mi acción. Entonces, bueno, llegar a ese punto final de que soy coherente con mis acciones y me comporto responsablemente, es muy difícil llegar ahí, ¿vale? Y bueno, sin más, aquí ponía que hay características del océano que las pasamos por alto
y que implican mucho, ¿no? La primera imagen mira a la circulación en el océano, ¿no? Eso tiene implicaciones desde la distribución de las larvas, que tiene unos periodos muy largos de dispersión, a la dispersión de los contaminantes, que ahí van y dónde llegarán y ahí dónde tendrán ese impacto, ¿no? Yo echo aquí una basura, lo genero aquí el problema, pero luego dónde tiene el efecto, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, que como decía, el buceo autónomo es súper reciente. Entonces, bueno, se exploraba de otras formas, ¿no? Se sacaban peces de fondo y así podíamos saber qué había ahí abajo. Pero realmente, con buceo autónomo, son un poco más, 50 años, 40 años. Y la cámara fotográfica, las carcasas de agua del 2005. O sea, que realmente sabemos muy poco del mar. También aquí podéis ver abajo, ese mapita del mundo, lo que trata de mostrar es la zona donde los países tenemos responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad hasta las 200 millas de la costa. A partir de ahí, son aguas internacionales donde yo puedo ejercer cosas, actividades, tener un impacto, pero no tengo esa responsabilidad, ¿vale? Y eso representa el 62%, creo, de la superficie del mar. Eso es mucho. Bueno, pues hay peculiaridades. También la zona fótica va hasta los 200 metros. En esa zona es donde los organismos pueden realizar la fotosíntesis. Y es ahí donde se produce toda la producción primaria. Aquí en tierra es totalmente diferente. O sea, tenemos luz hasta en el Everest, ¿no? No depende de... Allí en la profundidad desaparece la luz y la producción primaria desaparece también. ¿Vale? Entonces, hay características que tienen implicaciones luego para la gestión. Y por eso conocer todo esto es muy importante. Porque si tenemos una visión parcial así y nos centramos en lo mío, en lo que pasa en mi pueblo, pues igual no llegamos a lo demás. Lo que es importante también es luego llevar lo global a lo local y viceversa, ¿vale? Y aquí, para hacer un poco dinámico, vamos a ver qué sabemos del mar. No sé si habéis tenido alguna vez una participación de este estilo. Ahí he puesto un código QR que si tenéis un móvil podéis escanearlo. Si no lo tenéis, no pasa nada, ¿vale? Es para darnos un minutito. La gente que está online se puede conectar. Tenéis ahí el link con el código QR también. Y la pregunta es... ¿sabemos cuántos océanos hay en la Tierra? Yo creo que aquí hay un nivel alto, ¿eh? Me decís cuando se está funcionando, ¿vale? ¿Está cerrado? ¿Puedes darle...? Qué divertido. ¿Os funciona ahora? ¿No? Bueno, lo hago aquí, verbalmente. A ver, entre las opciones que había puesto, que era 1, 4, 5 o 9, ¿cuál diríais que es la respuesta? ¿Ahora funciona? A ver. 1, 5, 5. A ver. ¿Está funcionando? No, qué pena. A ver. A lo mejor hay que refrescar la página. No tiene clausura. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Vale. Muy bien. A ver. ¿Puedes mostrar a ver las respuestas que han salido? A ver. 5 va triunfando. A ver, os voy a mostrar las respuestas, ¿vale? Hay varias. A ver. ¿No me avanza? A ver. Bueno, nombrados como tal, hay 4, ¿vale? Ártico, Atlántico, Índico y Pacífico. Pero en el 2020 se propuso que hubiera un quinto océano, porque tenía unas aguas, una masa de agua muy diferenciada, que era el Océano del Sur, ¿vale?
Pero ahora os voy a dar la respuesta más correcta, que es 1. Y ahora vais a ver por qué. ¿Veis esta proyección que hay del mapa mundi? Está centrada en el océano, no está centrado en los planetas. Aquí podéis ver el océano Ártico, cómo se conecta con el Atlántico. Aquí pasaríamos al Índico, Pacífico, y este sería el del sur, esté aceptado o no ese nombre, ¿vale? Todo el mar está conectado. Tenemos un océano y esto tiene unas implicaciones tremendas de cara a la gestión, lo que decíamos antes, dónde van los organismos, las especies migratorias, la contaminación, las basuras, etcétera. El sentido de esa responsabilidad, de que tenemos, nuestra responsabilidad va hasta las 200 millas. No, va mucho más allá nuestra responsabilidad. La legal sí, pero la real va mucho más allá. Venga, vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué porcentaje de oxígeno que respiramos creéis que procede del mar? No se sabe, 20%, 50 u 80. ¿Lo puedes activar, por favor? A ver. A ver, sale 80. ¿Habéis oído eso de el oxígeno de 1 de cada 2 respiraciones nuestras procede del océano? ¿Lo habéis oído? Sí. Bueno, es algo que se dice en mogollón de foros, incluido un librito que tengo de alfabetización marina. Ahí está escrito. A ver, esto procede de un estudio científico. Lo que pasa es que realmente es verdad que el océano produce un 50% del oxígeno que tenemos en la biosfera. Solo que el oxígeno que produce el océano se consume principalmente por organismos que viven en el océano. Es decir, que el oxígeno que respiramos nosotros, a ver, puede haber excedente que pasa a la atmósfera, o sea, pasa al aire que respiramos, pero realmente el oxígeno que se produce en el mar principalmente se consume en el mar. Entonces, bueno, esto igual tampoco tiene mucha trascendencia, pero bueno, es interesante saber que son formas de hablar, ¿no? Y está bien saber qué significa realmente. Y esta, porque me ha hecho gracia, la saqué de un número especial de la National Geographic, en la que hay que ordenar por orden de probabilidad, de más probable a menos probable, causar de muerte. La caída de un coco, muerte causada por un coco, por enfermedades transmitidas por mosquitos, quedando atrapado por una máquina vending por intentar sacar ese sándwich que se nos queda atrapado, ataque de tiburones o caerse de la cama. Entre el mosquito, yo creo que el mosquito. ¿El coco tú crees que es importante? Voy a poner el coco. Desde luego el tiburón no, el pobre. Caída de la cama puede ser. Restamiento, yo el último, el tiburón. Bueno, a mí cuando vi lo de morir por quedarte, por intentar sacar el sándwich, eso me mató, pero bueno. A ver, pues efectivamente, las enfermedades transmitidas por los mosquitos está el número 1. Ahí tenemos 750.000 muertes al año. ¿Vale? Ataque de tiburón aparece al final, es así. Se producen unas 5 o 10 muertes al año por ataques de tiburón. Caídas de la cama, es también correcto. Está ahí. Solo en Estados Unidos murieron 178 personas por caerse de la cama. Caída de coco, se dice que unas 150 personas mueren al año por caídas de coco, y aplastamiento de vending en Estados Unidos son unas 4 o 5 muertes al año, solo en Estados Unidos. Con lo cual, mucha gente intenta coger el sándwich sin saber las consecuencias que eso puede tener, ¿no? ¿Por qué he puesto este ejemplo del tiburón? Bueno, el foco era ponerlo en el tiburón. Pues porque en unas vacaciones con mi familia, mis hijos no quisieron entrar al agua a hacer snorkel porque había tiburones. O sea, la importancia que tenía que conozcamos el medio, o sea, el mar,
para que luego lo queramos, para que luego lo protejamos, pues mis hijos no accedieron, no querían meterse porque un tiburón les iba a atacar. Primero, la probabilidad de verlos es muy baja. Y segundo, que no les iba a comer, no les iba a matar, ¿no? Entonces, al final tenemos en nuestro ideario unos conceptos de, pues que es difícil quitarlos y al final eso nos puede limitar. También en Ereaga, en Vizcaya, que vivo allí, entran tiburones en verano y, bueno, todo el mundo fuera de la playa. Hay que convivir, no nos van a matar. 4 a 10 al año, o sea, 5 a 10 al año. Malo sea, ¿no? Que estemos en su dieta. Y no lo he puesto, bueno, ahora lo comento, que al final eso, que estamos rodeados también, aparte de estos retos de crecimiento de población, de la explotación que hacemos, de cómo está el océano, ¿no? Luego está la falta de, a veces carencia de información, a veces desinformación, bulos, mitos que rulan por ahí y que tienen sus consecuencias. Y para ligarlo con lo que viene, me pasa el otro día, hace ya 2 meses, mi hijo, el libro de ciencias. Ama. Está estudiando si los animales son herbívoros, carnívoros, omnívoros, ¿no? Y me dice, Ama, los peces son omnívoros, ¿verdad? Porque aquí pone eso. Momento en el cual a mí digo, a ver, omnívoros, a ver, hay peces herbívoros, como los peces loro, que se alimentan de algas que nos limpian los arrecifes de coral. Tenemos peces carnívoros, algunas especies de tiburones, y tenemos peces omnívoros. O sea, hay de todo. Lo que pasa es que en el currículum escolar tenemos todo simplificado. En tierra tenemos de todas las clases, todas las tipologías, pero en mar parece que hay una. Entonces, bueno, para mí esto es un problema, ¿no? En el material escolar lo que se ha visto es que el tema marino se trata muy poco, a pesar de todo lo que ocupa y de la importancia que tiene para nosotros. Y luego, cuando se trata de una forma así, un poco colateral y un poco desviada de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto lo ligamos, que vemos esta iniciativa que ha empezado hace poco de la Red de Escuelas Azules. Es algo que se ha promovido dentro del contexto de esta década de los océanos, con el objetivo precisamente de alfabetizar desde el inicio en generaciones jóvenes, porque al final es ese bagaje, ese acercamiento al océano desde el principio lo que va a permitir que a futuro pues esas personas pues puedan tener unas decisiones más informadas, ¿no? ¿Qué es una escuela azul? Pues al final las escuelas azules son aquellas que fomentan el aprendizaje a través de proyectos relacionados con el mar, implicando al profesorado y al alumnado, y con el objetivo de crear una conciencia y un sentimiento de responsabilidad hacia el océano. ¿Vale? O sea, una escuela que esté desarrollando un proyecto que implique todo eso podría optar a considerarse una escuela azul. Lo es, porque ya lo hace, pero puede además certificarse, ¿no? Con esto de la década de los océanos, lo que digo es que justo empezó a promoverse diferentes redes. Hay una red global de escuelas azules que la lidera la UNESCO, que es quien lidera también y coordina la década de los océanos, ¿vale? Hay unas redes regionales en el Atlántico, que escuelas que estén en el Atlántico pueden también certificarse como Escuela Azul del Atlántico. También está la red europea. Y luego hay algunas redes nacionales que también pusieron en marcha sus propias redes. No son excluyentes. Una escuela de Portugal puede certificarse bajo su red nacional, la red del Atlántico, la red europea y la red de la UNESCO, ¿vale? Y cada red pues tiene diferentes criterios, diferentes beneficios y demás. Y aquí en Euskadi estamos contribuyendo a la red europea de escuelas azules. Esta red europea de escuelas azules está fomentada parte de la Comisión Europea y quien la coordina es la coalición que se llama EU for Ocean, ¿vale? Estos datos que aparecen aquí, de 504 escuelas certificadas, son los datos que se pueden ver en la web, pero ayer me pasaron un correíto y realmente hay 1.390 escuelas que se han certificado desde el 2020, ¿vale? Un montón de escuelas, bien porque están ya desarrollando proyectos o porque han conocido la iniciativa y se han puesto en marcha,
han querido certificarse como escuela azul. Y esto es un logro muy importante. O sea, pensad la cantidad de chavales y chavales, el alumnado que se está formando, cantidad de docentes implicados en estos proyectos. Y aquí es donde surge cuando, claro, desde Europa dicen cómo llegamos aquí, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para impulsar? Ellos no van a hablar con profesorado de aquí. Pues hay gente de Cataluña y Mallorca que decidieron formar la red estatal y dijeron, pues vamos a llevarlo más a lo local y vamos a decir a gente de Euskadi que a ver si puede impulsarlo desde lo local, ¿no? Y aquí nos hemos juntado 6 entidades, ASTI, el PIE de la UPV, Itsasmuseum, Aquarium, Surrider y Mater, una mezcla de diferentes tipos de organizaciones, que nuestro objetivo es fomentar que las escuelas desarrollen proyectos relacionados con el mar y ayudarles un poco en el proceso de certificación, porque lo que queremos es que se impliquen desde jóvenes la gente en este proceso, ¿vale? Y estos proyectos tienen que cumplir con 5 características. Tienen que ser proyectos que impliquen distintas actividades y que estén relacionadas entre sí, que produzcan unos resultados que, pues que sea una exposición, una obra de teatro, un manual de canciones relacionadas con el mar. Tiene que llegar un producto que lo podamos contar a los demás, porque la alfabetización marina es acerca de contarlo también, ¿vale? Tiene que ser proyectos inclusivos, ¿qué más? Bueno, y colaborar con alguna de estas entidades que he dicho, ¿vale? Entonces, si conocéis a profesorado, a escuelas, a chavales que les gustaría esto, al final son proyectos abiertos. Puedes trabajar desde la música, al arte, a las matemáticas, da lo mismo. Son proyectos abiertos en el que metemos el mar en la educación. Y se obtienen muchos beneficios. El primero es que pasamos a conocer y a saber más del mar, ¿vale? Ese es el más importante, que al final es el objetivo final. Luego, además, pues estaremos en contacto con todas estas 1.390 escuelas de toda Europa, se comparten diferentes materiales entre las escuelas, etcétera, ¿vale? Pero lo importante es que nuestra cultura oceánica aumenta. Bueno, aquí había puesto un proyectito de Unicastola, que empezó con unas visitas al Flix de Barrica y acabó con un concurso de fotografía, recogiendo basuras, ya que recojo basura, recojo madera, ya que recojo madera, hago unas casetas para pájaros, ya le escribo al Ayuntamiento de Bilbao y pongo las casetas en Bilbao para los pajaritos que hay allí. Entonces, bueno, no tenían esa idea al principio, pero como es un proyecto abierto, pues van, oye, pues si hacemos esto, y al final es un proyecto que el alumnado, que en este caso era principalmente migrante, ha tenido que escribir en castellano y euskera cartas al ayuntamiento, practicado los idiomas, ¿no? Ha tenido que diseñar unas cajas, la parte artística, la parte de matemática, de trigonometría, etcétera. La parte de la exposición, ¿no? Al final se trabajan las materias del currículum escolar, pero de otra forma. Entonces, esto es muy, muy interesante, yo creo. Y otras formas de llegar a la sociedad y de implicarnos con esto de la alfabetización marina y de conocer más es la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana, al final, lo que tratamos es de que la sociedad participe en proyectos generando datos que luego se pueden utilizar de una forma científica. Es decir, cada una de las personas que estamos así, de ser científicos, ¿vale? Y científicas. Y tenemos ahora en marcha 2 iniciativas que son muy chulas. Una de ellas se llama el Marinat Challenge, que es un reto que hemos puesto para tratar de recopilar murales que estén expuestos en las calles, o sea, arte callejero, arte urbano, que estén inspirados por el mar, con varios objetivos, ¿no? El primero es que nos hagamos observadores, que vayamos mirando, que no estemos así todo el día, ¿no? El segundo es que tengamos estos murales en un mapa, de forma que hay gente que tiene interés cuando viaja de ver estos murales. Y el tercero es analizarlos desde la perspectiva científica. Vamos a analizar estos murales desde la perspectiva de género, desde qué elementos del ecosistema encontramos. Encontramos tiburones, medusas, pero nudibarranquios no he encontrado ninguno. Y mira que son bonitos, ¿no? Entonces queremos ver qué nos falta en esos murales, ¿no?
Y simplemente es una plataforma que uno entra, hace una fotografía y luego puedes ver en el mapa del mundo dónde están. Y bueno, hemos organizado un concurso que ahí tenéis el link por si alguien quiere participar. Cuando vais de vacaciones lo subís y el día de los océanos, el 8 de junio, publicaremos las personas ganadoras. ¿Vale? Mira, este de aquí está en Hawái, una persona mirando al mar. Este me gusta, que está en Galicia, no está entero, pero es un pulpo echando una partida de ajedrez con un pescador. Ahí están dos mentes potentes peleando por su supervivencia, ¿no? Bueno, hay murales, la verdad es que son chulísimos, de verdad. Y otra iniciativa que vamos a poner en marcha ahora, que es a través del proyecto Ulises, que es un proyecto que trata de entender el origen y la deriva de las basuras marinas para poderlas gestionar bien, ¿no? Que queremos implicar también a la ciudadanía de distintas formas, ¿no? Una es, tenemos unos dispositivos, son unos barquitos de madera que la gente está decorando, mete un compromiso de qué va a hacer el día que vuelva a tierra ese barquito. Entonces, estamos generando compromiso y ¿no? Interés por esto. Esos barquitos se van a poder ver en una plataforma por donde están navegando. Y, por otro lado, en esta plataforma que la gente va a poder ver dónde están los distintos barquitos, también hay una parte que se llama regueros, que es para toda la gente que navega o que a veces está en el mar. Si ve dónde se acumulan las basuras marinas, pueda lo mismo tomar una foto, geolocalizarla y decir dónde está. Porque esto nos va a permitir ver dónde se concentran las basuras en esta zona, en el Golfo de Vizcaya o, bueno, donde lo visualice lo podrá reportar, ¿vale? Al final es muy difícil estar navegando por el mar para ver dónde hay cosas, ¿no? Pues, pero si hay mucha gente que está en el mar y hace uso del mar y puede aprovechar para hacer una foto y subirla, pues esa información, ¿no? Y al final nos convertimos en científicos porque esta información va a estar en abierto para todo el mundo. Entonces, bueno, hay distintas formas de hacer la ciencia más accesible a la sociedad, formas más activas, formas más, pues como esta, que yo ahora estoy aquí contando cosas, luego hablaremos, ¿no? Podemos debatir, y formas en las que la sociedad es la que es los principales actores, ¿no? Porque lo que buscamos es que tengamos estas sociedades formadas para tomar decisiones informadas. Aquí, para acabar, tengo 3 diapositivas. Esta primera es para mostrar cómo a veces nos resulta muy difícil vincularnos con esto, ¿no? Esto es los efectos de un huracán que me pilló durante mi tesis, con daños en tierra y en los ecosistemas marinos, ¿no? ¿Qué rol juego yo en esto? Pues en el huracán pues parece que poco, ¿no? Pero la frecuencia y la intensidad de los huracanes está aumentando como resultado del cambio climático. Ahí tengo yo un rol importante. Yo, la sociedad en su conjunto, ¿vale? Estos tiburones que están aquí no son tiburones que han llegado por deriva. Son tiburones que se han pescado sin querer cuando se iba a una especie objetivo que era bonitos o atunes, que yo consumo. Esto es en Ecuador, esa foto, ¿vale? Estas basuras de aquí no han salido del mar así. En algún momento alguien las ha tirado en mar o en tierra y nos las ha devuelto. Y ahí las tenemos, ¿no? Las especies invasoras, pues bien se liberan, gente tira sus galápagos cuando ya están hartos, los tiran al río. A veces hay escapes de acuariums, a veces las aguas de lastre nos llevan larvas de especies que son invasoras. A veces nos cuesta vincularnos, pero es importante, porque esto no lo queremos. Lo que queremos es esto. Queremos unos mares saludables que nos aporten todo lo que nos puede aportar, ¿no? Y al final acabo con esta cita que es de Jacques Cousteau, que decía que solo protegemos aquello que amamos y solo amamos aquello que conocemos. Y por eso es tan importante la alfabetización marina, ¿no? Vamos a conocer, comunicar y actuar. Y eskerrik asko. Con esto acabaría. A ver si entre todos acabamos con el cubo así, ¿vale?
Gracias, María. Muy interesante, sobre todo la frase final, porque me permite hilvanar un poco lo que pensaba que podía ser mi primera pregunta, que es, aparte de conseguir, a través de proyectos como los de las escuelas azules, que el conocimiento sobre el océano fluya en las escuelas, para conseguir que el conocimiento se convierta también en acción, para influir realmente en el comportamiento de las personas, hay que añadir al conocimiento un extra de emoción, un extra de valores, un extra de amor, como decía Jacques Cousteau. Sí. A mí me parece que un poco sí. O sea, a ver, está la parte científica, ¿no? Que por supuesto, ahí está nuestro rol, en mi caso como científica, ¿no? De intentar trasladar esto a la sociedad. Pero no todo el sector científico quiere o puede o no. Cada uno estamos hechos para unas cosas. En mi caso está este amor y que dices, pues hace falta un poquito de amor. Pues yo creo que sí, que hace falta un poquito de amor y de implicarse con esto, porque realmente lo considero importante y porque creo que cuando transmitimos esto también acercamos un poco más el mar a la gente, ¿no? Ajá. Bueno, buscando un poco por Internet he encontrado que hay numerosos materiales asequibles para que los centros educativos o las personas a título particular puedan aumentar su cultura científica sobre los océanos y bueno, pues como el juego que nos has propuesto, el cubo de Rubik y bueno, muchos materiales, muchas fichas que se pueden utilizar. Quería saber si también la implicación de personas como tú, de personas que trabajáis en la investigación del océano, pueden ayudar a los centros a animarse más todavía. Aquí te estoy lanzando el guante de si realmente crees que hay personas interesadas en también acudir a los centros, a dar charlas, a colaborar en un momento dado en la preparación de materiales. Ya sé que estáis muy ocupadas y ocupados, pero ¿está funcionando también esa parte de la divulgación? Yo creo que a ver, desde la década de los océanos, a cuenta de esto, ya, por ejemplo, todas las convocatorias de Europa exigen esto, que comuniquemos y que lleguemos, y no solo comunicar, sino que hagamos este ejercicio, ¿no?, de intentar dar un pasito más. Ya no sirve con escribir el artículo científico, no sirve con escribir en el diario X los resultados, ¿no? Sí que buscan, además, que lo hagamos de una forma más innovadora. Están fomentando mucho a veces la inclusión de las artes, de la sociología en estos proyectos que a priori eran como científicos al uso, ¿no?, de expediciones al agua, mapeados, modelos, etc. Y ahora lo que buscan es que interaccionemos con otras disciplinas para poder desarrollar. Y vamos, en el proyecto hemos hecho un cómic súper chulo. El cubo de Rubik, hemos desarrollado 3 juegos, uno sobre redes tróficas, otro que son juegos de pilla-pilla, pero bueno, con un objetivo final, pues para que lo acerquemos un poco más a todo el mundo. Ajá. ¿Hay algún tema en particular que creas que se está trabajando especialmente pues por su relevancia? No sé, quizás el cambio climático o todo lo que tiene que ver con los efectos de la basura, plástico en el mar o de la contaminación. Temas que son como puntales, que están resultando básicos para que esta cultura oceánica se expanda por las escuelas. Sí. A ver, bueno, me imagino que igual tenemos la misma percepción toda la gente que estamos aquí, ¿no? Que al cambio climático, desde luego, se le está dando su espacio, ¿no? Al tema de basuras marinas, yo creo que también, que al final es algo muy visual y realmente es algo que, diría yo, de algo gestionable, fácil. El cambio climático quizá es un poco más etéreo, ¿no? O sea, gestionar las emisiones de todo el mundo, la industria, todo, igual se nos escapa un poco, pero las basuras marinas, en principio, es algo lo que está muy bien, porque nos está ayudando a darnos cuenta de que el mar no es finito y se vale todo, ¿no? Pero es verdad que ahí se nos escapan temáticas que son igual o más importantes, ¿no? Las especies invasoras entran, nos destruyen nuestros ecosistemas, nos los desequilibran, nos crean fondos que son monoespecíficos y bueno, tiene
tiene difícil solución y a veces pues las estamos pasando un poco más por encima, ¿no? Y esa y otras problemáticas, ¿no? Sí, sí. Bueno, como nuestro margen de actuación de cara a mejorar la situación de los océanos es el que es, el del ciudadano de a pie, quiero decir, ¿hasta qué punto pensáis que en esta década de los océanos y sobre todo de cara al futuro, que esta conciencia que se va creando pase a otros niveles, a niveles decisorios ya, a niveles a nivel político, a nivel económico, donde se toman decisiones? ¿Todavía veis que hay mucho camino por delante para llegar a esos puntos? Pues yo creo que estamos cada vez más cerca, porque es verdad que también a nivel internacional y de gestión, pues ahora hay políticas, ¿no? Medioambientales. Está la Directiva Marco del Agua, y gracias a esa directiva, pues los países se pusieron las pilas con el tema de calidad de agua de los ríos y las zonas de baño y demás, ¿no? Y tenemos la Estrategia Marina Europea, que también busca que los mares estén en un estado saludable desde todas las perspectivas, desde la contaminación, la biodiversidad, las especies de interés comercial, invasoras. Es decir, hay esfuerzos internacionales en esto, ¿no? El tema que sí que veo es que, bueno, pues lo que decía, yo conozco mucho el cambio climático y a veces llegar a esa acción, a esa coherencia, pues a veces nos cuesta, ¿no? Lo pienso en las basuras y un porcentaje altísimo de la población estamos con Amazon y con no sé cuántas plataformas online, con su empaquetado, con su transporte a mi casa, a tu casa, ¿no? Con su transporte desde países del este hasta aquí, con su implicación en aguas de lastre. Entonces, a veces llegar desde... Yo creo que es bueno que cada vez se está haciendo este esfuerzo, más gente nos estamos haciendo conscientes, pero llegar luego a ser coherentes a nivel que sería necesario, pues nos cuesta un poquito más. Y para ahí hace falta, a veces desde arriba, que se nos corten un poco las alas igual. ¿Ya? Por ejemplo, mójate. ¿Me mojo? Venga. Bueno, ya se está haciendo, por ejemplo, el tema de los campos de fútbol de hierba artificial y que utiliza los microplásticos, pues se va a prohibir, ¿no? Al final, si no es porque nos dicen desde arriba esto no se puede porque llega al mar, pues ahí seguiríamos con esto, ¿no? Entonces sí que hay iniciativas que al final, si nos viene desde arriba, pues es que no nos queda otra y lo acabamos aplicando. Ya, esto me está recordando al tema del tabaco, ¿no? Lo que supuso la prohibición de fumar en lugares públicos interiores y ahora lo que está pasando en Gran Bretaña con la prohibición directa de la venta y el consumo a las personas nacidas a partir de un determinado año. Al principio son sorprendentes y luego quizás se convierten en parte de la rutina. No sé si... Sí. Estoy pensando también en el famoso tapón de las botellas de plástico en Europa, claro. Que al principio era como extraño y bueno, ya nos hemos acostumbrado. Es un buen ejemplo de por qué ciertas medidas se toman sin que muchas veces las personas sean conscientes, ¿no? de la importancia que tiene que el tapón se quede pegado a la botella. Sí, además es que hay un artículo científico que a mí me pareció súper rompedor y es bastante antiguo, que hablaba de las áreas marinas protegidas, ¿no? Que en vez de hablar de áreas marinas protegidas, tendríamos que hablar de áreas permitidas donde se puede pescar, pero que en realidad tendríamos que tener protegido todo. O sea, es un poco la zona de fumadores, ¿no? Pues si es algo que tiene su impacto, pues va a ser área de fumadores. Pues en el mar tendríamos que tener todo cuidado y tener zonas permitidas al turismo, zonas permitidas ¿no? Es un poco, a ver, es una forma de hablar, ¿no? Pero hablaba de ese cambio de paradigma, ¿no? Que si nuestras actuaciones tienen impacto, pues tendríamos que cambiar. Vamos a proteger todo, menos todas estas zonas, porque hace falta, ¿no? No podemos dependemos del océano, ¿no? Pero bueno, a mí me parece interesante simplemente por el cambio, ¿no? Que al final, pues si damos, nos viene de arriba o cambiamos un poco la forma de pensar, pues al final estamos asegurando más la sostenibilidad del océano. Sí, sí. Hay también un interés, me imagino, por parte de quienes trabajáis en la divulgación de la cultura oceánica por trasladar todo esto al conjunto de la sociedad.
es evidente que empezar en el sistema educativo es básico, pero hay también intención de ampliar este tipo de conocimientos. El test que nos has hecho es muy interesante, por ejemplo, estos pequeños juegos o bueno, pequeños conocimientos en un momento dado que resultan sorprendentes para gran parte de la población. Porque, claro, centrarse solo en las escuelas quizás puede quedarse un poquito corto. Sí. A ver, esta iniciativa de las escuelas, de hecho, encaja dentro de un proyecto, ¿no? Porque veíamos que era importante dar ese salto, pero estamos trabajando con la industria también, haciendo materiales que son adecuados a la industria y también con quienes toman las decisiones. Igual vendría bien hacer un juego con ellos, ¿no? Porque al final también vamos con estos panfletillos que son, se llaman policy briefs, ¿no? Un resumen para una persona que esté en política, y vamos con estos puntos claves de, bueno, ya no van a tener tiempo de leerse el documento, por lo menos que vayan con lo clave. Igual sería más efectivo hacer un juego orientado a este sector, pero sí que estamos trabajando que al final lo que se dice, ¿no? ¿Quién dice qué, en dónde y con qué objetivo y a qué audiencia, ¿no? Pues hay que adaptarnos un poco. Sí. Lo que pasa es que no siempre es fácil. Sí, sino que hay que adecuar el mensaje mucho, ¿no? Aunque, bueno, es cierto que el mar es una fuente de multitud de conocimientos, anécdotas y juegos interesantes. No sé si hay alguien en el público que quiere ya hacer alguna pregunta. Si no, yo puedo seguir. Hola. Yo quería preguntar por Europa y por la percepción que se tiene allí, la cultura, ¿cómo es allí? Porque tenemos la sensación de que hay ciertos países en Europa, por ejemplo, que están rodeados de mar y, sin embargo, viven de espaldas al mar. Que no sé si es cierta esa percepción, porque parece que todo lo reducimos a criterios gastronómicos. Que mira, es una isla y resulta que no comen mucho pescado. Bueno, no sé si es eso, la cultura oceánica o marítima solo, ¿no? Pero bueno. Y me gustaría preguntarte si hay diferencias entre la parte norte, digamos, Escandinavia, Reino Unido, el norte de Francia y tal, y el Mediterráneo, si hay culturas de mar diferentes, según lo que tú puedas pensar. ¿Y nosotros dónde estamos en ese panorama? Yo no sé si es representativo o no, pero la red de escuelas azules de Europa, el mayor número de escuelas certificadas es en el Mediterráneo. No quiere decir que luego seguido del Atlántico y luego Báltico y Mar Negro, ¿vale? No sé si es representativo o no de dónde estamos. Yo creo que quizá, es que no lo voy a llevar a todo el norte. Gran Bretaña yo creo que tiene como más historia en trabajar en esto de tratar de acercar la cultura oceánica a la sociedad, con pues, centros que desde el principio en Plymouth se ha trabajado mucho esto, liderando los primeros proyectos de Europa de alfabetización marina, y también desde Francia se han liderado. Pero yo creo que es un momento de oportunidad que hubo en Europa de financiación, y que quienes consiguieron liderar esos proyectos pues quienes consiguieron la financiación han podido impulsar, ¿no? Y eso pues ha tenido su tirón. Luego están coordinando pues la plataforma de la UNESCO, la plataforma de Europa de Escuelas Azules, ¿no? Pero luego realmente creo que hay aquí, en países más del sur de Europa, más impulso y más interés por esto, que igual somos más echados para adelante y hay que hacer cambios y tal. Pues yo creo que hay más actividad. Pero no sé, estoy basándome solo en el tema de las certificaciones. Hay algo que me pareció interesante hace unos meses, hablando con unos especialistas en tiburones precisamente. Hablaban de cómo la percepción de estos animales es muy diferente según el país en el que vivas. En la cultura occidental, efectivamente, está la sensación de depredador al que hay que temer, esa imagen icónica que viene del cine, absolutamente, de la aleta que sobresale de la superficie del mar. Y, sin embargo, como en otras culturas, en Japón, en Hawái, por ejemplo, recuerdo que citaban que son augurios de buena suerte, son protectores, son incluso representaciones de los antepasados.
Entonces, bueno, eso también, al hilo un poco de lo que comentaba Willy, el tema de cómo otras culturas no solamente trabajan esta cuestión del mar, sino cómo ven el mar, ¿no? Porque puede haber vivencias muy diferentes y esto también puede ser enriquecedor de cara a compartir, sobre todo con la gente más joven. Sí, eso totalmente. Sí, yo creo que hay visiones, ¿no? Al final, ¿a qué le damos valor, no? O sea, eso es lo que queremos ver también en ese análisis de los murales. Aquí, pues, vamos viendo bastantes murales con anchoas, de la pesca a la anchoa, de remo, del surf. Del surf hay bastantes murales por todo el Cantábrico. Bueno, pues vamos viendo esas diferencias. Igual en el norte estamos encontrando de otras temáticas. Entonces, bueno, es al final lo que utilizamos, a lo que damos valor y luego las cosas que son emblemáticas aquí y en todo el mundo. O sea, peces payaso los tenemos representados en todos los continentes. Sí, sí. La verdad es que es interesante porque la percepción que podemos tener a veces de muchos aspectos relacionados con el mar está construida por tópicos del cine, por ejemplo, o de la cultura popular, ¿no? Que están totalmente equivocados. Con lo cual ahí también tenéis un ámbito de trabajo que puede ser también importante, hablando de mitos, ¿no? Como los que mencionabas. Los que mencionabas quizás son mitos más por desconocimiento científico y hay otros que están construidos en base a cosas mal definidas, ¿no? Sí, eso al final es lo que es un poco complicado, ¿no? de revertir. Otro mito, no sé, habréis oído un montón, el de para el año 2050 va a haber más plásticos en el mar que peces. Bueno, eso yo creo que en cada conferencia que voy de basuras marinas se dice eso. Realmente me parece difícil esa estima, porque simplemente tenemos un montón de problemas de hacer estimas de las especies que capturamos. Con que de los peces que no capturamos, o sea, realmente saber que va a haber más plástico, se sabe que se está vertiendo muchos plásticos al mar. Pero de ahí a decir eso, pues no lo sé. Yo creo que es una forma de hablar, ¿no? Bueno, pues hay un problema que son las basuras y no sé si lo tenemos que comparar con el número de peces. Pero cuesta mucho, o sea, esa frase no sé cuántas veces la habremos oído, ¿no? Bueno, pues cuesta mucho decir, bueno, pues así, no sé, los científicos no nos cuesta mucho calcular cuántos peces hay. Sí, sí. Bueno, a veces los mitos los construye el cine y otras los medios de comunicación también, con titulares un poco, bueno, como muy redondos, ¿no? Muy grandilocuentes. Antes comentabas que el océano, mejor dicho, habría que hablar en singular, que el océano es un territorio muy inexplorado todavía. Planteándonoslo desde el punto de vista de la ciencia, de lo que la investigación científica está descubriendo, ¿hay algún ámbito que todavía resulte, y no te estoy hablando de los seres que viven en las grandes fosas oceánicas, porque eso ya entiendo que es algo que está poco investigado, pero quizás más en lo que respecta a tu ámbito de trabajo, ¿qué es lo que todavía no tenéis suficiente evidencia como para saber cuál es la situación de tal o cual proceso, de tal o cual dinámica? ¿Dónde necesitaríais todavía más investigación para poder llegar a haceros preguntas para buscar respuestas? A ver, en general, bueno, cuanto menos accesible, ¿no? Las zonas menos accesibles por temperaturas, por profundidad, por distancia de coste, etc. Bueno, pues ahí, ¿no? Pero eso es una generalidad. Pero lo que pienso es que al final la ciencia es infinita, o sea, y entender un proceso estará muy bien. Estamos ahora con el tema de redes, ¿no? De entender esa complejidad de cómo estamos todos los organismos relacionados, ¿no? Y cómo esas actividades humanas no trabajan aisladas, trabajan con otras actividades a la vez, solapándose y demás. Entonces, entender toda esa complejidad yo creo que es algo necesario, pero muy, muy difícil. Y ahí es donde voy, que me parece que la investigación es infinita y que hay veces que hay que tomar decisiones con lo que tenemos. O sea, no vamos a esperar a saber todo al 100%, vamos a tomar decisiones con la información que tenemos y nos confundiremos, pero es que si no, no avanzamos, ¿no? Yo creo que más que decir, ahí habría que ahondar, digo, vamos a seguir avanzando
en los distintos temas y ir avanzando también en lo que decidimos. Antes el huevo era el origen del mal del colesterol y, bueno, pues se evolucionó y ahora no se piensa eso, ¿no? Pues con el mar ahora podemos decir que las basuras son un problema con la información que tenemos. Europa tiene un límite de 20 elementos de basura macro de más de 2,5 por transecto lineal de 100 metros, o sea, de 100 metros hasta el fondo de la playa. ¿Creéis que encontramos más de 20 elementos? Sí, en todas las playas de Euskadi, en todas. ¿Vale? Bueno, hay un límite. Pues con la información que tenemos no hemos medido todas las playas, pero las suficientes para poder decir, aquí hay un problema, nos pasamos en todas. ¿El problema se ha originado aquí? Pues no lo sabemos. Por eso estamos con estos proyectos de basuras marinas. ¿De dónde vienen? De Galicia, de Euskadi, de Brest. En el Golfo de Vizcaya nos movemos así. Entonces yo creo que es seguir avanzando, pero con los datos que tenemos ir tomando medidas, ¿no? Ajá. Bueno, pues hablando de medidas y dado que alguien que nos está siguiendo a través de la emisión online habla del turismo mal gestionado, podemos retroceder un poco a lo que hablábamos antes de las medidas que se adoptan, que pueden parecer sorprendentes, incluso exageradas en un principio, pero que luego se demuestra que funcionan bien, como puede ser la prohibición del tabaco en lugares públicos cerrados. ¿Qué se puede hacer con el turismo? Porque es cierto que antes mencionabas que ya de por sí las personas habitamos sobre todo cerca de la costa, pero es que el turismo se mueve fundamentalmente cerca de la costa, con lo cual hay una presión extraordinaria. No sé si hay alguna idea que sobrevuele la comunidad científica sobre cómo gestionar mejor todo este tema. A ver, es complicado, o sea, porque al final cada vez queremos conocer más, todo se vuelve más accesible. Puede ser prohibir el acceso a ciertas playas durante ciertas horas del día, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Hay visiones divergentes ahí. Hay gente que le llama el honeypot, el efecto honeypot, que es que tú tienes ahí miel y todo el mundo va ahí y entonces estás conservando otras zonas. Y gente que dice que, bueno, lo importante es cómo regular los espacios, ¿no? Cuánta gente accede a cada sitio de forma que mantenemos niveles así. Lo que pasa que pues en economías que cada vez se vuelven más dependientes de esto, pues resulta a veces difícil. Desde ASTI lo que hemos hecho en el contexto de un proyecto financiado por la Diputación de Guipúzcoa es desarrollar unas guías guías de buenas prácticas ambientales y sociales orientadas a la gente que practica actividades recreativas, que yo creo que las publicaremos en verano, porque al final ya no es solo el turismo como en presencia, ¿no? Sino que pensamos en actividades como el surf, utilizamos parafinas, neoprenos, cambiamos de trajes cada 2x3, que son actividades que al principio parecen inocuas y tienen mucho impacto, ¿no? Entonces, estamos desarrollando esas guías de buenas prácticas con el objetivo, bueno, pues que se distribuyan y también tratar de llegar a la sociedad. Pero es difícil poner, bueno, ahora se ha puesto, ¿no? Las playas que en muchas no se puede fumar. Se dan pasos, pero gestionarlo bien, complicado. También, pues igual si no son tan accesibles, pues igual habrá menos gente que llegue a ellas, ¿no? Pues tenga que hacer un esfuerzo para ir, pero bueno. Ya. Es que, claro, hay hábitos que pueden resultar perjudiciales, por ejemplo, para los seres vivos que hay en las playas y que simplemente desconocemos, ¿no? Y, bueno, el efecto de las colillas, yo creo que no hace falta, en fin, tener una licenciatura en biología para saber que eso es un tóxico, pero estoy pensando también en muchas cosas que tiramos al agua. Mira, lo de la parafina, por ejemplo, yo no practico surf, no había caído en el tema de la parafina, pero mientras lo decías estaba pensando en los bronceadores, protectores de piel, de los que nos echamos, bueno, pues cantidades industriales justo antes de meternos en el agua para ver cómo el agua a nuestro alrededor se convierte en una especie de película iridiscente por todo lo que estamos echando, ¿no? Este tipo de conocimientos, saber, por ejemplo, cómo aplicarnos estas cremas o qué tipo de cremas aplicarnos si vamos a estar dentro del agua,
pues no sé, a lo mejor pueden ser interesantes. Podemos aprender algo que si dejamos de hacerlo vamos a conseguir un beneficio. Eso lo tenemos dentro de las guías, pero es verdad que, por ejemplo, en México eso es por ley. O sea, no te puedes bañar ni en los cenotes ni en las aguas tropicales con cremas que no sean sostenibles, bueno, amigables con el océano, digámoslo así. Y lo controlan. O sea, realmente a mí me han prohibido darme crema, ¿no? Y de hecho anunciaban, ¿no? Poneos una licra, esto es lo más sostenible de todo. O sea, a pesar de que las licras están hechas de plástico, pero mejor ponerte una licra que te va a durar toda la vida y la tienes así, que estás untándote crema, que también va en botes de plástico, que también lo viertes al mar, etc. Entonces, bueno, lo que pasa es que nos gusta estar morenos, esa es la realidad, ¿no? Nos tiene que dar la vitamina, tenemos que, ¿no? Nos recomiendan que por temas de salud también tomemos algo al sol y bueno, es algo que está metido en la sociedad. Pero luego hay países en los que se ha tomado una medida de arriba abajo y se han dicho las cremas que no son sostenibles no venden cremas que no sean, ¿no? Sí, sí. O prohibir el acceso de colchonetas, infladores, flotadores o cualquier cosa de plástico, que algunas veces viene, no sé, una galerna o algo así, y las ves rodar mar adentro. A mí me sorprende la cantidad de mecheros. Lo de los mecheros es alucinante, la cantidad de mecheros que se encuentran en playa. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Un segundito. Sí. Por retomar lo de las escuelas azules, ha habido un momento que has comentado que a veces nos empeñamos igual en tratar temas pues más obvios o que más nos llegan, pues el cambio climático, las basuras, y has mencionado, por ejemplo, las especies invasoras, que igual se nos pasan más desapercibidas. No sé si en los materiales que habéis preparado tenéis ejemplos de este otro tipo de temas que podamos tratar, o si no es así, si a ti se te ocurre alguna cosa que nosotras pues no nos demos cuenta o no tratemos, pero que te puedan parecer claves para trabajar en las aulas o con grupos de... A mí más que... O sea, al final, con las escuelas azules, el paso 1 era lo de comprender y conocer. Creo que la importancia es que el profesorado se sienta cómodo en la temática. Es decir, si soy profesora de música, yo voy a estar cómoda en ese ámbito. Y por eso en este tipo de certificación la red europea lo deja así de abierto, que no lo tenemos que abordar de vamos a trabajar las especies invasoras, no sé qué. Luego hay que encajarlo, hay unas temáticas que son biodiversidad, cambio climático, la relación con el ser humano. Son 7 temáticas, ahora no las voy a saber listar todas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, pero lo importante es que el profesorado se sienta cómodo y si lo que voy a hacer es analizar ¿cómo se dice? Las canciones que se han hecho en euskera que tengan contenido sobre el mar, ¿no? Y soy la profesora de música, ahí voy a estar cómoda. Y lo que voy a hacer ese recopilatorio, vamos a aprender canciones, al final vamos a hacer un concierto y al final eso está acercando al alumnado al mar desde otro ámbito. Entonces, más que una temática concreta, que yo creo que eso, por eso está abierto, ¿no? Y porque igual yo vivo al lado del mar, o sea, la escuela mía está al lado del mar y me resulta muy fácil bajar a hacer actividades. Psicogela la vamos a hacer en el mar. Pues la hacemos en el mar. Y vamos además a mostrarlo a todo el mundo que la hacemos en el mar. Y después de la sesión vamos a recoger basura. Pues puede ser eso, ¿no? Al final lo que se busca es que la gente le dé una vuelta al ámbito en el que está cómodo y que aborde la temática que le viene mejor. Y como mostraba en ese ejemplo, al final haces una cosa, te lleva a otra, te lleva a otra. Pero bueno, que por eso estamos 6 organizaciones, para poderos ayudar si optáis por desarrollar algún proyecto, para ayudaros a hilar actividades. Sí, la verdad es que no hay nada como recoger basura en cualquier lado, sean las riberas de un río, una playa o un trozo de campo, como para de pronto, cuando ya has recogido y analizas lo que hay, darte cuenta de
de la cantidad de cosas que tiramos y que no sabemos muy bien desde dónde llegan. En ASTI es que es muy interesante lo que hacéis porque analizáis todo lo que llega desde los ríos hasta el litoral y a veces como desde el litoral de, pues eso, lo que comentabas, de un punto del Golfo de Vizcaya acaba llegando a otro sitio. O sea, la basura es muy viajera. Nosotros propusimos hacer, no hemos conseguido, bueno, queríamos colaborar con alguna escuela que pusiera en las alcantarillas del colegio y de parques o del ayuntamiento donde esté, que tener la autorización de poner una redecita en el alcantarillado que se recoja diariamente. Porque no puedes dejarlo ahí porque como haya una tormenta se lía, ¿no? Pero recoger diariamente. Y ahí tienes lo que va a ir al mar. Son aguas pluviales que van a llegar al mar. Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, es muy interesante. ¿De dónde procede? Pues vamos a ver lo que estamos poniendo. Y seguro que cambia la basura que encontramos en la plaza de mi barrio, que es más de poteo, que en la que está la del cole, que tiene la tienda de chuche salao, ¿no? Y son cosas que son muy visuales. Luego tú lo clasificas, lo pones en bonito y vas a ver claramente qué se genera dónde, ¿no? Y eso ya para la gente te dice, joder, pues mira, ¿no? Aquí cristales de las botellas, no sé qué, ¿no? Aquí las pipas, aquí las chucherías. Y, bueno, que hay mil formas de abordar esto. Sí, no, desde luego el tema de la basura puede ser una muy buena primera aproximación a estas cuestiones del cuidado del océano. ¿Alguna cuestión más? ¿No? La verdad es que en Internet, antes lo comentaba y si quieres puedes volver a recordar la cantidad de sitios desde el portal de la UNESCO, pasando por todas las webs de las redes que existen. Hay muchísimo material, muchísimas fichas que se pueden descargar, hay vídeos, en fin. Sí, hay, aparte de la de la UNESCO, que es la que se está desarrollando ahora más, hay una plataforma europea que se llama Eurogus, que también tiene un montón de materiales didácticos. Reducamar, que la gestiona el Ministerio a nivel estatal. La gente también va cargando un montón de iniciativas y materiales que está haciendo y está muy bien. Luego los proyectos, bueno, pero eso ya está más disperso, ¿no? Ponerte a buscar en un proyecto a ver qué ha hecho. Nosotros lo que tratamos es volcar todo lo que desarrollamos en estas plataformas. Ajá. Y de hecho hemos desarrollado unos módulos educativos que van a la plataforma de la UNESCO. Entonces, bueno, ahí hay material. La verdad, el problema hasta ahora es que está todo muy disperso y se está tratando un poco de irlo aglutinando en unas plataformas para que sean más accesibles. Sí. ¿Hay alguna escuela vasca certificada, por cierto? Sí, tenemos 6. 6. Y una recertificada, porque, bueno, pues ha vuelto a pedir la certificación, pero tenemos que impulsarlo. Sí, de momento no destacamos por el número, entonces, bueno. Todavía hay otra pregunta más. Bueno, nada, primero de todo, muchas gracias, muy interesante todo. Y bueno, preguntarte que, claro, acabamos de hablar de todo, sobre todo de colegios. Yo me acabo de graduar de la universidad y, claro, yo he estudiado bioquímica, me encanta todo este temario, pero no lo he visto reflejado en la universidad. ¿Se podría trasladar también a grados que no sean relacionados específicamente con el mar? Pues súper buen punto. La verdad es que a mí, lo mismo que en las escuelas me parece que hay un sesgo en el planteamiento de los problemas, ¿no? Matemáticas era peras y manzanas, ¿no? Me parece que incluso, bueno, yo he hecho biología, no he hecho ciencias del mar, pero en biología la componente marina que tuve era para invertebrados cuando trataba las esponjas. A partir de ahí no volví a ver un organismo marino, ¿no? Y eso en biología. Y me parece súper interesante lo que dices, ¿no? Que dentro de bioquímica, químicas, bueno, hay un montón de ámbitos en los que poner el foco ahí, que es el 70% de la superficie y del volumen, ni te cuento, ¿no? Que poner un poco más de foco en eso sería súper interesante. En farmacia, o sea, creo que en ingenierías, el mar necesita de ingenieros, ingenieras, ¿no? Muy interesante el apunte. Gracias. Muy bien, María, pues vamos llegando al final. Muchísimas gracias por tu intervención y por habernos abierto los ojos ante esta realidad. Primero, que
Desconocemos seguramente muchas cosas sobre los océanos, que la cultura oceánica es importante y que las escuelas ya están poniéndose en marcha en esta iniciativa gracias al impulso que le dais pues, personas como tú. Así que muchas gracias. Es que ricasco. Es que ricasco.